Hola, en este corto video voy a explicar el trabajo que tiene que hacer para la unidad, para los dos módulos correspondientes de incidencia política. La evaluación consiste en un análisis de contexto y un plan de comunicación a partir de lo que ya hemos conversado en clase. Eso es comunicación para defender los derechos humanos, porque todo acto de incidencia política tiene que comunicar un mensaje. Para el análisis de caso, van a elegir un caso que tiene que ver con el grito de Changuil, o sea, un video de 20 minutos que debe revisar, y a partir de ese caso va a generar un plan de comunicación para la incidencia política desde el enfoque de derechos humanos. La estructura del informe tiene 5 partes. La primera es la introducción, que es una descripción del caso, planteando los puntos más importantes para respaldar la identificación de una vulneración o violación de derechos humanos que ha identificado. 2. Implica un análisis de contexto para identificar a quién quiere incidir o comunicar con su mensaje que va a desarrollar dentro de su plan de comunicación. 3. El plan de comunicación, que le voy a explicar más adelante, pero especialmente debe concentrar en el video que vieron con la profesora Elizabeth. Una conclusión donde plantea qué va a ser los próximos pasos, y siempre debe incluir una bibliografía con los textos consultados, como también los sitios web. Hay que recordar que una vulneración o violación de derechos humanos ocurre por acción del Estado, ¿cierto? Cuando el Estado, un agente del Estado, afecta la dignidad o integridad de la persona, o por omisión del Estado, cuando un agente privado afecta la dignidad o integridad y el Estado debe investigar y sancionarlo, pero no lo hace, o el Estado no toma medidas para prevenir esa violación, como por ejemplo la dictación que regula, prohíbe este tipo de comportamiento que podría generar una violación de derechos humanos. En ese sentido, no está cumpliendo su obligación de protección. Y el enlace de caso debe referirse a un derecho que ha sido vulnerado. Por eso hay que reflexionar a partir de los derechos que conocemos. Como por ejemplo, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, diversidad sexual, mujeres, infancia, adolescencia, etc. Específicamente en el caso hay que analizar los derechos que podían estar vulnerados o violados. Ahora, también les recuerdo que un enfoque de derechos humanos involucra exigencias éticas, valores y o garantías judiciales. Y requiere considerar no solamente los resultados, sino también el proceso utilizado para lograr ese resultado. Por eso, cuando pensamos en el tema del lenguaje, es sumamente importante plantear eso dentro del plan de comunicación. También reconoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, no como objetos o meros receptores pasivos de servicios. Hay que pensar, informar, educar, empoderar también es fundamental, como se puede contemplar. Ese también es dentro del plan de comunicación. Y la reflexión es esencial para fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso hay que pensar qué reacción o acción busca lograr con su comunicación en los actores a quien va a comunicar su mensaje. Pues en la introducción, como ya expliqué, se requiere identificar el derecho que ha sido vulnerado y que requiere una propuesta para ayudar a la defensa de los derechos humanos. Eso debe ser transversal adentro de su informe. Y siempre pensando en su público o quien va a ser receptor del mensaje. En el análisis de contexto hay varios elementos que tenemos que considerar. Primero, describir conflicto o injusticia. Esencialmente tenemos que ver dónde está la vulneración y violación de derechos humanos. Y en la descripción hay que pensar, hay que incidir en la opinión de los indecisos, que pueden generar una opinión y ese podría apoyar lo que buscan lograr con la defensa. ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Qué elementos de caso permiten identificarnos con las personas cuyos derechos han sido vulnerados? También puede ser una pregunta muy importante. También tiene que informarnos la causa de vulneración, como eso, cuáles son las causas para que podamos ir buscando una solución. Y si ese se produce o no a partir de una acción o inacción del Estado, como vimos en la lámina anterior. También hay que identificar actores y respuestas que se requieren lograr a partir del plan de comunicación y si es posible transformar la situación en a corto plazo. También
Es muy buena práctica de anticipar los argumentos de los opositores para generar corriente de opinión favorable. Esencialmente no presenta argumentos superficiales, sino buscar de tratar de entender todas las posiciones o los argumentos que podía explicar por qué está pasando lo que está pasando. También identificar aliados y otro elemento necesario para crear un clima social favorable a su causa. Como se recuerdan especialmente de pensar en los indecisos. Una vez realizado eso, hay que pensar en el plan de comunicación. ¿Por qué se desea comunicar a la comunidad o a los actores a quien quiere comunicar? Como se pensar en el propósito, ¿para qué? También hay que pensar en el público general o la autoridad. ¿Qué tipo de actor y a quién desea comunicar específicamente? Que ese mensaje, y ese quizás es lo más importante, una idea clara en lenguaje claro es fundamental. ¿Y cuáles son los canales de comunicación? ¿Cómo desea comunicarlo? Puede ser a través de un curso de formación, podría ser a través de un video, como actualmente están mirando. Ese es un video que busca incidir en la opinión de la persona. ¿Cómo podemos tomar esa información y ir generando una multiplicación, un efecto multiplicador? ¿Y quién pueden ser los aliados o mediadores con quien deberíamos comunicar para lograr mayor efecto? Gracias.